Buenos días. Hoy vamos a realizar la explicación sencilla de transformaciones de fuente. Entonces, si queremos transformar fuentes de voltaje a fuentes de corriente, debemos tener unas condiciones iniciales. Para transformar una fuente de voltaje en una fuente de corriente, debemos tener la fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y si queremos transformar una fuente de corriente en una fuente de voltaje, debemos tener una fuente de corriente en paralelo con una fuente de corriente. ¿Listo? Entonces las fórmulas son muy sencillas y sigo utilizando la misma fórmula de la ley de Ohm. Es decir, si yo quiero ir de acá para acá, entonces lo único que voy a hacer es utilizar esta fórmula. Entonces la corriente aquí sería igual al voltaje sobre la resistencia. Y si yo voy a ir, lo primero que vamos a hacer en el otro sentido, entonces lo que tengo que hacer es la ley de Ohm. Entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir de un lado a otro, es decir, de fuentes de voltaje a fuentes de corriente y de fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Para cualquier circuito, ya sea que el circuito sea grande y lo tengamos que desarrollar por nodos o por mallas de la ley de Kirchhoff que habíamos explicado anteriormente. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para aplicar estas fórmulas y vamos a ver los resultados de llevar de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Entonces el ejercicio que vamos a realizar es este que vemos en pantalla. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos fuente de voltaje con resistencia en serie, pero también tenemos fuente de corriente con resistencia en paralelo. Es decir, que lo podemos hacer por los dos lados. Entonces, lo que vamos a hacer en el momento es realizarlo por este lado. Vamos a llevar de esta fuente de voltaje con esta resistencia en serie, la vamos a llevar a una fuente de corriente con resistencia en paralelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dibujar de nuevo nuestro circuito, o sea, redibujarlo. ¿Cómo nos quedaría nuestro circuito? Con la resistencia y en paralelo y la fuente de corriente en paralelo. Entonces vamos a dibujarlo de nuevo. Realmente hacer las transformaciones de fuentes es muy sencillo. Es sencillamente que tenemos que tener muy en cuenta por dónde vamos a desarrollar nosotros nuestro circuito, por dónde vamos a hacer el análisis cuando se necesite, si es por nodos, si es por mallas, si es por reducción. Entonces eso sí lo tenemos que tener supremamente claro, pero esos temas, como ya los hemos visto, ustedes ya los deben manejar para terminar de desarrollar el circuito de manera correcta. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo aquí es sencillamente poniendo el resultado que me va a dar la fuente de corriente en paralelo con la resistencia, y pongo la misma resistencia que ya estaba en el circuito original. Y aquí pongo de nuevo mi fuente de corriente porque con ella no hice absolutamente nada. Listo, y ubico los valores iniciales. Entonces esta fuente me queda con el mismo valor, que es de 1 miliamperio. Esta resistencia pues es la misma, de 47 kilo ohmios, que es donde nos pide el ejercicio inicial, que vamos a hallar la corriente de esta, o sea, esta IX que vemos acá. Esta va a ser el resultado de la resistencia que estaba en serie, que la pasamos a paralelo. Es decir, que esa resistencia sigue siendo de 5 kilo ohmios, y utilizando ya la fórmula, entonces hallamos
Entonces es muy fácil. Entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Es decir, que me da los 5 voltios dividido en los 5 kiloohmios. Y esto va a ser igual a 1 miliamperio. Este valor de acá, que me acabo de dar acá, es el valor de la fuente de corriente, es decir, de mi fuente de corriente. La flechita de la corriente va en la misma dirección. Si acá está el positivo, hacia allá va la corriente. Es decir, que esta fuentecita me quedó de 1 miliamperio. Cuando tenemos dos fuentes de corriente en paralelo en un circuito, las podemos sumar. Y esto nos sigue permitiendo ver la reducción del circuito. Entonces vamos a redibujar de nuevo nuestro circuito haciendo la suma de las dos fuentes de corriente, es decir, 1 miliamperio con otro miliamperio me daría una fuente de corriente de 2 miliamperios, que la vamos a dibujar de nuevo acá. Entonces me queda mi fuente, sigue mi resistencia igualita de los 5 kiloohmios, que es esta que estoy dibujando acá. La siguiente resistencia, que es la que está desde el circuito inicial, que es la de 47 kiloohmios. Y hasta ahí ya llevo mi circuito, es decir, esta resistencia 47 kiloohmios, esta es la de 5 kiloohmios, y aquí ya me quedó mi fuente de 2 miliamperios, que fue la suma de estas dos, porque en un circuito, cuando se tienen dos fuentes en paralelo de corriente, las podemos sumar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo claramente, desde el inicio vimos que nos está pidiendo la corriente que atraviesa esta resistencia, es decir, esta y X. Esa es nuestra incógnita, o sea, lo hacemos por medio de las fórmulas que ya habíamos visto en clase, que eran las de divisor de corriente. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo hallaría yo esa IX? Entonces, IX me quedaría igual a los 2 miliamperios, que es el valor de mi fuente, multiplicado por la resistencia por donde no pasa esa corriente, que es la de 5 kiloohmios, dividido en la suma de las dos resistencias, es decir, 47 más 5, 52 kiloohmios. Al hacer esta operación, me va a dar que IX va a ser igual aproximadamente a 5 dividido en 26 miliamperios, es decir, que el valor de corriente que pasa por esta resistencia es demasiado pequeño. ¿Por qué? Porque la resistencia es de 47 kiloohmios, lo que quiere decir que está muy grande. Entonces, este ya es el resultado de la corriente que me están pidiendo. Ese es el procedimiento para realizar nosotros transformaciones tanto de fuentes de corriente a fuentes de voltaje y de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Si nos piden hallar la corriente en alguna de las resistencias, aplicamos sencillamente esta formulita, que es la que nos permite hacer un divisor de corriente dentro del circuito. Si el circuito fuera más grande, pues lo podríamos desarrollar tanto por ley de mallas o por ley de nodos de Kirchhoff o cualquier análisis de circuitos. Muchas gracias.